En Chile, las autoridades impiden abortar a una niña de 11 años que tras ser violada por su padrastro quedó en embarazo. Las leyes de la nación suramericana prohíben el aborto en todos los casos. Sin embargo, los médicos que tratan a la menor denominada como Belén aseguran que su vida corre peligro. Revive polémica por el aborto en Chile. Belén, una niña de 11 años que fue abusada sexualmente por su padrastro en varias oportunidades, quedó en embarazo por la agresión y está en la semana número 14 de gestación. Los médicos advierten que la vida de la menor corre peligro. Sin embargo, la ley de la nación sudamericana prohíbe el aborto en todos los casos sin excepción, incluso cuando la vida de la madre corre peligro o cuando es consecuencia de una violación, ambas características del embarazo de la niña. Organizaciones sociales e incluso aspirantes a la presidencia exigen que a la joven le sea permitido practicarse un aborto terapéutico. Michelle ha planteado que el aborto terapéutico y en caso de violación deben despenalizarse. La conmoción crece, pues la madre de la menor defiende a su pareja. Aseguró que es una injusticia para él, pues según la mujer, la relación fue consentida. El hombre de 31 años está bajo custodia, pues la Constitución chilena considera un delito mantener relaciones sexuales con menores de 14 años. Desde el pasado mes de abril, el Congreso estudia un proyecto de ley que permitiría interrumpir el embarazo cuando amenaza la vida o la salud de la madre, cuando el feto está en riesgo o cuando sea producto de abuso sexual. Varias ONGs han exigido celeridad al Parlamento tras conocerse el caso de Belén. A las 8 de la noche y 30 minutos en Santiago de Chile establecemos contacto directo con Natalia Flores, secretaria ejecutiva del Observatorio de Género y Equidad, entidad chilena que promueve los derechos de las mujeres. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. Muchas gracias, Juan Carlos, a ustedes como canal de televisión y un saludo a todos los quienes están viendo en este momento el noticiero a través de todo el continente. Bien, uno se pregunta hasta qué punto puede más la ley que la necesidad tal vez de esta niña, porque no se le puede llamar ni siquiera joven, de decidir sobre lo que quiere dentro de su cuerpo, lo que quiere para su futuro y obviamente las razones que al parecer son bastante sórdidas en cómo ocurrió este embarazo. La respuesta es fácil, Juan Carlos, hasta ningún momento. Nuestra legislación, lamentablemente en Chile, desde los últimos amarres de la dictadura, se penalizó absolutamente cualquier tipo de modalidad de aborto en nuestro país, ya sea por decisión propia de la mujer, por casos extremos como son riesgo de vida de la mujer, como son la capacidad intrauterina de vivir del feto e incluso en casos de violación como el caso que estamos hablando sobre Belén. No hay ninguna forma en nuestro país, aun cuando sí se realizan. O sea, esto está para el sol con un dedo, porque en Chile hay alrededor de, calculamos, entre 160.000 y 180.000 abortos anuales, realizados algunos en condiciones bastante críticas de clandestinidad, pero la mayor parte de ellos realizados en clínicas con muy buenas condiciones, pero aún así nuestra legislación, nuestros legisladores y 21, 22 años de democracia no han sido capaces de poder resolver este conflicto y siguen en deuda, el Estado chileno sigue en deuda con los derechos de las mujeres chilenas. Mientras se discute de derechos, mientras se discute o se sabe según el punto de vista que ustedes tienen que el gobierno de Sebastián Piñera, los que han pasado y los que vendrán seguramente, seguirán en deuda en esta materia, uno se pregunta es qué va a pasar más allá de la teoría, digámoslo así, más allá de lo que dice la ley, qué va a pasar con esta niña, por ejemplo. Lo que pasa es que la teoría y lo que dice la ley se aplica directamente al cuerpo de las mujeres, en este caso al cuerpo de Belén. Mientras en Chile siga penalizado el aborto en todas sus modalidades, esta chica, Belén, y muchas otras Belén, van a tener que sufrir este tipo de situaciones y a sus 11 años va a tener que mantener una gestación, a menos que el gobierno realice y acuda y escuche la llamada de las organizaciones de mujeres y organizaciones feministas como el Observatorio de Género y Equidad, de que Belén sea sometida a un aborto de excepción. Si no es así, Belén, según nuestra legislación, que se aplica directamente a su cuerpo de 11 años o su cuerpo violado de 11 años, va a tener que llevar a término un embarazo producto de la violación de quien
se comprometió a cuidarla y a través de eso va a tener que ser nuevamente castigada. Nosotros lo que hemos señalado es que el Estado chileno, a través de la sociedad, a través de los medios de comunicación, a través de los sistemas educativos, a través de su familia, falló con Belén. El hecho de que Belén lleve a término su embarazo y tenga la exigencia de tener un hijo o hija producto de una violación es nuevamente que el Estado chileno falle con ella. Si cambiaran tal vez el nombre de lo que se le va a practicar a la niña, si cambiaran tal vez el concepto, ¿se podría lograr algo tal cual ocurrió en El Salvador? Lo que sucede es que estamos hablando de un país cuyas autoridades son sumamente conservadoras, Juan Carlos. Nosotros hemos planteado como Observatorio de Género y Equidad y en general el Movimiento Mujeres, Movimiento Feminista Chileno y el Movimiento de Derechos Humanos también en Chile, que la clase gobernante en este país es sumamente diferente, existe una brecha bastante amplia con lo que piensan la sociedad chilena. Nosotros tenemos encuestas en que la sociedad chilena, ciudadanos y ciudadanas, más del 60, incluso el 70%, está de acuerdo con la despenalización del aborto terapéutico en caso de riesgo de vida de la mujer, que se podría aplicar directamente en el caso de Belén. En el caso de imposibilidad de vida extrauterina del feto, pero en el caso específico de la violación, si no pudiéramos aplicar la primera causal, más del 50-55% de la población chilena está a favor. Por lo tanto, tú podrías ponerle, nosotros hemos ingresado de diversas estrategias, se le ha llamado aborto, se le ha llamado aborto terapéutico, se le ha llamado interrupción legal del embarazo, se ha llamado intervenciones del cuerpo por razones de salud de la mujer. Lo que sucede es que en este país la clase gobernante que está representada en el gobierno tiene mayoría en términos conservadores y ahí está directamente aplicando las redes, el Opus Dei y las religiones, las instituciones religiosas más conservadoras para poder legislar sobre el tema. El tema se puede tomar desde el punto de vista político, más aún que estamos en época electoral. Habrá que esperar a que pase estas elecciones en el próximo mes de noviembre para ver si se toma una decisión donde ya seguramente la niña habrá dado a luz si no se logró el cometido de interrumpir ese embarazo. Claramente, mira, nosotros hemos estado señalando que para que expliquemos que no solamente tiene que ver con un determinado gobierno, ¿cierto? Que el gobierno de Sebastián Piñera es un gobierno claramente de derecha y que se ha manifestado ellos a favor de la vida como si la vida de Belén y de otras Belén en Chile no fuera tan importante como esa esperanza o posibilidad de vida. Pero es bueno recordar que durante 20 años de la Concertación, que fue la coalición gobernante de oposición en este momento, tampoco se pudo avanzar con los proyectos legislativos en términos de los derechos de las mujeres y la capacidad de establecer al menos algunas de las modalidades para que las mujeres no tengan que morir producto de abortos riesgosos, pero también de embarazos riesgosos, o no tengan que cargar con fetos muertos en su vientre y puedan ser intervenidas antes de que se llegue a término un embarazo. Aún así nosotros pensamos que no es posible seguir esperando, que el caso de Belén trae a la palestra la inhumanidad que es que en este país, que es al menos uno de los 5 países, solamente 5 países en el mundo, nosotros compartimos esta suerte como de beneficio con el Vaticano. Puedan ser capaces de avanzar al menos legislativa en términos de los dos proyectos que existen en este momento en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en el Senado. Y aún así creemos, exactamente como tú has señalado en la conversación, que no es posible que Belén tenga que esperar los procesos legislativos y todas las trampas legislativas que existen dentro del Congreso, ni siquiera esperar un proceso de elección presidencial. O sea, Belén debería ser intervenida ahora. Ella tiene 12, 13 semanas, no lleva más de, no alcanza ni siquiera a cumplir los 3 meses. En este momento todavía no es riesgoso. Por lo tanto, debería existir una movilización nacional e internacional, como fue en el caso de El Salvador, como han existido en otros casos en México, que lleve a la palestra y que obligue al Estado chileno y especialmente al gobierno chileno a darle cara frente a este tema. No se pueden seguir escudando en un discurso en torno a la vida, en torno a un personaje que es posible que lleguen a ser, versus el cuerpo de una niña de 11 años que lleva 2 años siendo violada por su padrastro y que va a tener que además seguir con la carga, con el peso casi hereditario del círculo de la violencia, para poder tener que dar a luz a ese hijo que solamente le va a recordar cuál fue el calvario que vivió por 2 años.